Vamos a pedir la dirección de Dios para meditar en su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que nos permitas una vez más abrir tu santa palabra. Te rogamos nos dirijas, Señor, y nos presidas para que podamos hacerlo con temor y podamos entender lo que tú quieres para nosotros en esta tarde. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Del capítulo que leímos de Esdras, capítulo 8, no se espanten, no vamos a ver todos los nombres, todas las cantidades, porque son muchos, y a lo mejor van a pensar, hermano, como es matemático, va a empezar a hacer cuentas de cuántos fueron y de qué tribu. Esto es, primeramente, para que nos demos idea de todos los que llegaron, dice, todos los que salieron con Esdras de Babilonia, cuando reinaba el rey Artajerjes. Pero quiero que nos enfoquemos principalmente en los versículos 21 al 23, que dicen de la siguiente manera: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice, publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, en donde se habían reunido, donde habían hecho el conteo de todos los que habían salido de Babilonia para trabajar con la reedificación del templo. Si vemos en el primer capítulo de Esdras, encontramos ahí a Ciro con un decreto. Todo el primer capítulo nos habla del decreto, simplemente voy a leer los primeros dos versículos. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de un Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, y diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, rey de Persia, había dado un edicto y había que reconstruir el templo. ¿Qué necesitaban para ir a reconstruir? Pues posible nada más salir, ya tenían el visto bueno del rey para salir y hacer el trabajo material. Sin embargo, tenían que pasar por lugares donde había peligro. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Pues dice que publicó ayuno, y publicar ayuno significaba que había convocado a todos los que estaban con él y todos los que iban a salir a ayuno. ¿Qué representa el ayuno en la vida del Hijo de Dios? ¿Para qué ayunamos? Y quizás no todos podamos ayunar, algunos pues tenemos problemas estomacales, a lo mejor con gastritis, y si ayunamos, pues se complica la situación. Pudiera ser que como el ayuno es para Dios, pues no nos pase nada. Pero el ayuno significa una limpieza, un esperar y confiar en Dios, el dedicarle ese ayuno a Dios, y no solamente decir, bueno, voy a ayunar, porque hay quien dice, bueno, yo no ayuno porque no me da tiempo. Muchos se van ayunos a su trabajo, a su escuela, y entonces dicen, pues yo ayuno todos los días. Sí, pero ese ayuno no es válido
si no se le ofrece a Dios, ¿verdad? Si dicen, bueno, yo me levanto y me voy trabajando y me voy hasta arreglando en el camión, en el transporte, para poder llegar a tiempo y me voy sin desayunar, ese no es ayuno, o cuando menos no es el ayuno al que se refiere la Biblia. Si no hay un ayuno y una oración consagrada a Dios, entonces eso no es decir yo ayuné para Dios. Más bien ayuna porque no tiene tiempo, ayuna porque se levanta tarde, ayuna porque tiene el hábito de no desayunar, de irse con el estómago vacío, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos da un tiempo y nos da para todo. Si dijéramos, bueno, no ayuno porque, yo ayuno porque no tengo dinero y no hay que desayunar, pues posiblemente sería otro tipo de ayuno, ¿verdad? Pero creo que la condición de cristiano nunca es que Dios nos deje sin desayunar, porque no haya un pan, un vaso de leche, algo que nosotros podamos tener en nuestro estómago para poder rendir lo que debemos rendir. Dios cuida mucho de nuestro cuerpo. Si nos ponemos a estudiar todas las leyes del pueblo de Israel que está allá en Levítico, y vemos y decimos, bueno, ¿por qué tanto Dios hizo tantas leyes y por qué tanto decía de los animales que se podían comer y de los que no se podían comer? Pues era precisamente por la salud de su pueblo. No era nada más un capricho de Dios de decir, de estos animales no vas a comer, de estos animales sí puedes comer. Porque algunos piensan que quizás Dios no quería que comieran nada más para ver si le obedecían. No, esos animales que no debían comer tenían un sentido en cuanto a la salud. Bueno, si Dios hizo nuestros cuerpos y Él los sustenta, pues nosotros debemos también tener el cuidado de nuestros cuerpos. Y entonces el ayuno de todos los días, porque no me da tiempo, pues no es correcto. Esto no le va a parecer a Dios. Pero si convocamos ayuno como el que se ha convocado ayuno para el primer domingo de mes, no es, pues no me voy a dar tiempo, qué bueno, me voy a levantar más tarde, voy a tener tiempo para dormir otro ratito porque no voy a desayunar. No, ese no es el ayuno que Dios quiere. Dios quiere que ese tiempo de ayuno lo hagamos con oración. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un devocional y cerramos el ayuno y se lo dedicamos a Dios. No es decir, ay, qué bueno, tengo media hora, una hora más para dormir, que quizás alguno pueda pensar, pero no es eso. El ayuno no es decir, no voy a desayunar, voy a dormir más, total, un día que no desayune no pasa nada. No, y definitivamente no va a pasar nada si no desayunamos, pero debemos dedicarlo a Dios. Y aquí esta convocatoria que hizo Esdras, publiqué ayuno, ¿sí?, junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Y para qué? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Y ese camino derecho significaba no es que se fueran por otros lados, sino un camino en el cual ellos pudieran ir tranquilos, un camino recto, sin estar buscando qué evadir, estar evadiendo a los enemigos y decir, este lugar es donde asaltan, no vamos a pasar por aquí, aquí hay enemigos, tampoco vamos a pasar por aquí. Un camino derecho significaba un camino tranquilo, es lo que estaba pidiendo Esdras. Entonces tenía un propósito el ayuno, pedirle a Dios que les fuera bien en el camino. Cuando ayunamos, ¿qué es lo que pedimos? Ahorita hay muchas cosas que pedir y sin darle mucha vuelta, pues yo creo que lo que más tenemos que pedir es que Dios nos libre de esta pandemia, que Dios nos libre y nos permita regresar al templo con la puerta abierta, la principal, como estuvo abierta un tiempo. Ustedes recuerdan que estuvo abierta la puerta principal y se volvió a cerrar por la cuarta ola. Bueno, ¿qué podemos pedir a Dios? A Dios podemos pedir que regresemos al templo, que vengamos, que esté abierta la puerta del templo, que haya menos restricciones y que Dios nos guarde. Estamos en un tiempo difícil y decimos, ay, pues con que me quede en mi casa no pasa nada. Sí, pero tenemos que Dios nos da un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que nos da? Orar por los demás.
Porque ¿cuántos no se enfrían por no venir? ¿Cuántos dejan de asistir porque buscan yo le llamo el pretexto de que, bueno, pues es que me puedo contagiar? Bueno, ¿y los que estuvieron en la mañana y si vienen en la tarde se van a contagiar? Porque en la mañana había como 4, 5, 6 veces más de los de ahorita. Y entonces, ¿por qué no vienen en la tarde? Por ellos tenemos que orar para que se abra el templo, para que sus corazones busquen a Dios y no nada más sea un rato y decir ya cumplí, sino que realmente, como decía en la mañana, podamos sentir esa gratitud de buscar a Dios. ¿Estamos agradecidos a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Bueno, se está convocando e invitamos a los hermanos para que ayunemos el próximo domingo para que Dios obre en los corazones de su pueblo, para que Dios obre en medio de la pandemia, bajen los contagios, bajen las restricciones, podamos abrir nuevamente el templo, podamos asistir más y que los corazones de nuestros hermanos vuelvan nuevamente a buscar a Dios. Esa va a ser la invitación para el próximo domingo. Un propósito, no es nada más ayunar, vamos a ayunar. Y para que nos recuerden que cada vez que pidamos y convoquemos ayuno, pidamos una razón, no decir, vamos, es primer domingo de mes, vamos a ayunar. Debe haber un propósito. El propósito del próximo domingo es ayunar para que Dios obre en medio de la pandemia, bajen los contagios, se abra la puerta del templo y vengan nuevamente los hermanos que se enfrían por no venir. Entonces, había un propósito y Esdras dice, para solicitar de él camino, ¿de quién? De Dios, camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, para toda su familia, para todos los que le rodeaban. Estaba pidiendo que Dios les cuidara y les bendijera. Versículo 22, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. ¿Lo podía haber hecho? Claro que lo podía haber hecho. Esdras tenía muy buena posición junto al rey y lo pudo haber hecho. Sin embargo, Esdras no confió en el rey. ¿En quién confió? En Dios. Y lo confirma, ¿verdad? Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Había riesgos y él sabía que había un peligro. Y ante esto no dijo, pues mejor voy a pedir al rey que me acompañen las tropas. Porque dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. ¿En quién confiaba Esdras? En la mano de nuestro Dios. ¿Nosotros confiamos en la mano de Dios? Y si confiamos en la mano de Dios, ¿por qué no lo demostramos? Tenemos toda la teoría y sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos defiende, pero tenemos esa confianza que tenía Esdras, porque él dice, ya había hablado al rey, él ya había dado el testimonio. No era solamente que él confiaba en Dios, sino que él ya había dicho al rey que él confiaba en Dios. Nuestro testimonio es importante. Cuando decimos, sí, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar y salgo a la calle. ¿Por qué? Porque confío en Dios, porque Dios me cuida. No es como algunos piensan de decir, pues como Dios me cuida, pues yo me meto por todos lados y yo sé que no me va a pasar nada, y eso es estar retando a Dios, ¿verdad? Es decir, voy a ir a la plaza, voy a ir acá, y voy a ir al cine, y voy al teatro, y voy acá, porque yo sé que Dios porque no me va a pasar nada, porque Dios me cuida. No es eso, es que yo voy y puedo ir a lo que necesito, porque yo confío en que Dios me cuida. Es muy diferente. Y no casi obligar y decir, pues yo voy porque Dios me va a cuidar. Y voy a retar y voy a demostrar que no me pasa nada. No es demostrar que no me pasa nada, es
el testimonio de que sepan que a mí Dios me cuida. Y habrá alguna vez en que nos enfermemos y nos digan, ahí está, tú confiabas en Dios. Sí, y sigo confiando en Dios, porque si enfermo, Él me levantará. Y si no me levanta, pues Él me llevará. Lo cual, como a veces les digo, muchas veces les digo, es mejor, ¿verdad? Estar allá arriba, ya no sufrimos. Pero es la confianza en Dios, es el testimonio que damos. ¿Cuántos conocen nuestra fe? En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en los vecinos, a donde vamos a comprar, ¿saben que somos cristianos? ¿Saben que nuestra fe está en Dios? A veces nos dicen, tú tienes algo diferente. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque nosotros nos comportamos diferentes, porque nuestro testimonio es diferente y entonces saben de nosotros. Bueno, el rey sabía de la fe de Esdras. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey y le habíamos dicho que la mano de Dios es para bien sobre los que le buscan. Y Esdras era uno de los que buscaban a Dios. Por lo tanto, Dios iba a estar con él, pero también le dice que aquellos que hacen mal, la fuerza y el furor de Dios están sobre de ellos. Así como yo confío en Dios de que me va bien, también yo confío en que los que le hacen mal, Dios va a actuar con fortaleza. A lo mejor no en este momento, como hemos dicho muchas veces. ¿Y por qué a ellos no les va mal? ¿Y por qué no les cae un rayo encima y se acaban todos los malos? Diríamos, qué bueno, ¿verdad? Que todo la maldad se acabara. Pero sin embargo Dios la deja. Y a veces hasta la iglesia la deja. Si nos ponemos a estudiar bien la Biblia, decimos que el mal también está en la Biblia y que la cizaña crece en medio del trigo, no crece aparte. La Biblia nos enseña que crece en medio. Qué miedo, ¿verdad? Porque entonces decimos, ¿quién? Pero no debemos preocuparnos quién. Mientras yo sea trigo y Dios me edifique y Dios me use, eso es lo que nos debe de preocupar y no estar pensando, qué bueno que no vino el hermano, que no vino el que se dice hermano porque es cizaña. No, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos usa. Y si somos poquitos, qué bueno que somos poquitos porque Dios nos va a edificar, Dios nos va a bendecir. Y si dijéramos, hay esta cantidad de bendiciones y la voy a repartir sobre los que están, ¿qué diríamos? Pues mientras menos están, nos toca de a más, ¿verdad? Nos tocan de más bendiciones. Si pudiéramos pensar así, ¿verdad? Que entonces, que no vengan los demás y así seguro que nos van a tocar más bendiciones. Sin embargo, Dios sabe cuándo y cómo reparte las bendiciones, ¿verdad? Pero nosotros debemos de confiar en eso y tener nuestra confianza así como tenía Esdras. La mano de nuestro Dios es para bien. Y entonces, si nosotros estamos actuando bien, nos va a ir bien. Y dirá alguno, bueno, y si tengo pruebas, y si yendo a algún lugar me pasa algo malo, todas las cosas nos suceden para bien, porque es para gloria de Dios. Finalmente sabemos eso, y esa debe ser nuestra confianza. Perdón. Y por último dice, y lo hicimos, ayunamos. Eso que convoqué, eso que hice, que invité, lo hicimos y lo hicieron todos aquellos varones. Si alguien quiere saber cuántos, hagan la suma. Yo no hice la suma, pero echen la suma para que vean cuántos varones fueron los que ayunaron. Que fueron bastantes, y le fueron leyendo, espero que no hayan ido contando, ¿verdad? Pero pues fueron bastantes varones. Todos ellos, dice, ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó? Él nos fue propicio. ¿Qué significa que fue propicio? Que fue oportuno y que fue favorable. Que Él los cuidó. Que Dios respondió. Y Dios responde. ¿Estamos seguros que Dios responde? Sí, Dios responde. ¿Cuándo responde? Pues
cuando Él lo considera. A veces pensamos que nosotros pedimos algo a Dios y queremos de inmediato una respuesta. Aquí la respuesta dice que fue inmediata, ¿sí? La respuesta fue sí, le pedimos a Dios que nos cuidara en el camino, que nos librara del enemigo, y cuando dice pedimos sobre esto y nos fue propicio, quiere decir que Dios fue favorable, Dios aceptó su petición y Dios los cuidó. Nuestra respuesta, la respuesta que recibimos de Dios, a veces es inmediata. Pero ¿qué pasa cuando no es inmediata? ¿O qué pasa cuando Dios nos dice no? ¿Puede Dios decir a no algo que nosotros consideramos que debe decir que sí? ¿Recuerdan alguien que hizo una petición, hizo un deseo de hacer algo para Dios y Dios le dijo no? ¿Quién fue? Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, nomás para que recordemos. Y decimos, bueno, ¿y qué tiene de malo que no podemos hacer una casa para Dios en la cual podamos nosotros alabarle y engrandecer su nombre? Ese era la idea y el propósito de David, ¿verdad? Y dice los versículos 12 y 13, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, el cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le dijo no a David. Decimos, ¿cómo le dijo que no? Pues si tenía todo el deseo y tenía todo el dinero y tenía el poder y la posibilidad, y Dios le dijo no. ¿Y qué decimos? ¿Qué injusto? No, ¿verdad? Dios nos responde a veces no, a veces nos responde sí, a veces nos responde espera tantito, a veces nos responde no es exactamente eso que pediste, mira, esto es para ti. Pero lo que necesitamos es entender qué es lo que Dios nos responde. Y aquí Esdras estaba seguro que Dios había sido con él porque los había librado. Dice el versículo 31, y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios, ¿qué dice? Fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. ¿Qué fue lo que pidieron en el ayuno? Que Dios los librara de eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente lo que pidieron. Dios los cuidó, Dios los libró. Nosotros podemos pedir a Dios, podemos ayunar, debemos pedir en oración, debemos tener esa confianza de que Dios nos va a responder. De alguna manera nos va a responder, nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos pueden decir espera, sigue orando, sigue pidiendo. Había un apóstol que dice que estaba enfermo y le pedía a Dios que lo sanara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, espérate, tú sigue confiando, sigue pidiendo, ¿sí? Nosotros no esperemos que Dios sea como una lamparita mágica, así que frotemos la Biblia y nos va a salir la respuesta. Nosotros debemos pedir a Dios, debemos tener esa confianza. Ya hay una invitación para el ayuno, veamos cómo nos responde Dios. Si en el mes nos responde, qué bueno, y si en el año nos responde, qué bueno. Y si se tarda en responder a nuestro punto de vista, que se tarde en responder, pues para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Dios puede tener su tiempo y tiene su tiempo. Pero mientras nosotros tenemos un trabajo, y el trabajo es, publiqué ayuno para pedir a Dios que nos bendijera. Pidamos que Dios nos bendiga y esperemos y confiemos en que Dios nos dará respuesta. A lo mejor la respuesta no es que se abran las puertas del templo, a lo mejor la respuesta es ver el templo lleno y Dios nos va a contestar como Él le parece, ¿verdad? Porque si pedimos abrir las puertas del templo, ¿qué tal si abre la puerta del templo y está más vacío su casa? Entonces debemos saber y pedir a Dios y confiar en que Dios nos dará la respuesta que Él considere correcta y pertinente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro,
Gracias porque tú nos permites abrir tu palabra, meditar en ella y saber que podemos confiar en ti, así como Esdras lo hizo, Señor, y saber que si ayunamos, lloramos y tenemos la fe, habremos de recibir una respuesta tuya. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, permite que cada vez más corazones, Señor, se unan a esta convocatoria y seamos más, Señor, los que podamos rendirte tributo y gloria y tener esa confianza, Señor. Aumentanos la fe. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.